Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Este es un espacio de periodismo independiente que sobrevive únicamente gracias a los aportes económicos que ustedes nos dan. Pueden suscribirse para un pago mensual en www.patreon.com/inclinada o pueden hacernos un simpe móvil al 8607-6470. No les puedo explicar lo necesario e importante que es ese financiamiento para un proyecto como este. Si está dentro de sus posibilidades, háganlo. Otra forma que pueden ayudarnos es compartiendo este podcast y seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Esta semana hablamos sobre allanamientos en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, un informe del Bank of America que no gustó nada al gobierno, frecuencia de radio y televisión y un par de cosas más. Iniciemos. El organismo de investigación judicial allanó varias oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT, y del Consejo del Transporte Público, el CTP, por un señor desmadre que involucra un montón de funcionarios. Les explico. Aparentemente un grupo criminal se adueñaba de forma ilegal de rutas de autobús para legitimar capitales, o sea, básicamente lavar dinero, y lo hacían con ayuda de funcionarios públicos. ¿Pero cómo? Ellos tenían una empresa de buses que brindaba servicio en las rutas Tambor, Barrio San José en Alajuela y Caldera Punta Arenas. Resulta que oficiales de tránsito le hacían partes a buses de otras empresas que operaban esas rutas, de forma que sacaban esos buses de circulación. Luego, un trabajador del CTP hacía los trámites necesarios internos para darle esas líneas a este supuesto grupo criminal. Y con la operación de esos buses legitimaban capitales. En total fueron 47 allanamientos en Heredia, Cartago, Punta Arenas y San José. La Policía Judicial detuvo a 36 personas, entre esas oficiales de tránsito, este funcionario del CTP y varios funcionarios judiciales. ¿Pero por qué gente del Poder Judicial? Porque aparentemente esto no era lo único ilegal que hacía este grupo. Resulta que también un grupo de 12 notarios buscaba propiedades en desuso y con artimañas registrales las ponían a nombre de gente del grupo criminal, obvio sin comprarlas, y luego esas propiedades sí las vendían a terceros y así legitimaban capitales también, según dijo el OIJ. En total son 52 personas imputadas, las cuales incluyen funcionarios y exfuncionarios del Poder Judicial, como un juez en desamparados, otro de la Unión y hasta un técnico del archivo criminal del mismo organismo de investigación judicial. Imagínense el despelote. Se investigan delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica, legitimación de capitales, estafa mayor, cohecho, entre otros. En marzo de este año, el presidente decía, muy orgulloso, esto. Así como hablaban de los tigres asiáticos, ahora hablan del jaguar de la economía de Costa Rica. Jaguar. Es el Bank of America Securities con su reputación diciéndole a los inversionistas del Banco de América que Costa Rica se convirtió en la economía jaguar. En ese momento, el Bank of America era un ente respetable, cuyo criterio no debía ponerse en duda y era sumamente válido para respaldar la labor del gobierno. Estamos teniendo, según Banco de América, no según los que andan rebuscando ahí, los expertos de Twitter. Luego de eso, al presidente le dio una vara rarísima y empezó a hacer el sonido de un jaguar en cuanta conferencia de prensa tenía. Alemán es un jaguar. Se lo estoy dando la primicia de ese ruido. Y de un momento a otro, el tigre, el pintado. Dios mío, en serio, desde que se supo que el señor sugirió una orgía con animales a compañeras de trabajo del Banco Mundial, este tipo de cosas ya no las veo igual. En fin, el punto es que ese mismo Bank of America dijo esta semana que el proyecto de ley llamado justamente Ley Jaguar, que presentó el gobierno y que quiere someter a referéndum, es una amenaza a los controles y contrapesos en el sistema político costarricense. En el informe llamado LATAM de un vistazo, dijeron que el referéndum podría debilitar los controles y equilibrios en la contratación pública. Añaden que
La Contraloría solo estaría facultada para inspeccionar los gastos después de que ocurrieran. Actualmente, la Contraloría puede suspender contratos y acciones cuando detecta actividades sospechosas, pero si el referéndum se aprueba, necesitará una orden judicial. Mae, si ustedes no tienen idea la risa que esto me provoca, porque es el mismo ente al que Chávez le echó tantas flores cuando dijeron lo de la economía jaguar y ahora le tocó ver dónde se metía con esto. Entonces luego dice los analistas de Banco de América que lo que hacen es leer La Nación, 4 o 5 editoriales que ha tirado La Nación contra la ley Jaguar, porque ellos no han venido a hablar con nosotros, ni con la señora ministra, y no han leído el texto. Oyen las entrevistas de Marta Costa, que anda en su tour de medios en campaña de descrédito, y dice: el presidente Chávez le presentó al Congreso una ley de referendo que podría, repito, podría, no dice puede, no dice va, debilitar a la Contraloría. Permítame reírme, por favor. ¿Cómo este señor va a decir que los analistas dicen eso porque leen los editoriales de La Nación? Es que no es posible, en serio. Hay que tener un poquito más de cariño propio y no dejarse decir algo así. Como lo hemos dicho desde un principio, el referéndum no es más que un disparate para, 1, desviar la atención de los problemas reales que tiene este país, y 2, el deseo del gobierno de hacer lo que le dé la gana sin ningún tipo de control. Ya está bueno. Le diríamos que se ponga a trabajar. Pero sabemos muy bien que eso no va a suceder. Tendremos 4 años perdidos cuando lleguemos a 2026. Y aunque es un disparate, hay noticias sobre el proceso del referéndum y acá les prometí contarles. Acuérdense que el referéndum se está buscando hacer por 2 vías, la legislativa y la de iniciativa popular. En la legislativa hay 2 textos, el que le quita funciones a la Contraloría y el que convoca ese primer texto al referéndum. Resulta que algunas fracciones decidieron hacer una consulta a la Sala Constitucional preguntándole si el texto para debilitar a la Contraloría se apegaba a nuestra Carta Magna o no. La Sala contestó y dijo que no podía responder a esa pregunta. Es un tema un poco complejo, pero en resumidas cuentas les dijo que eso no se lo pueden preguntar en esta etapa del proceso, ya que no han votado el proyecto de ley como tal en primer debate. Ese voto de la Sala quedó 4-3, es decir, hubo un buen debate y una división importante. Y creo que con justa razón, ya que no hay mucha claridad sobre cuándo pueden los diputados hacer o no esa consulta. El punto es que la consulta a la Sala pausó la votación en la Asamblea del segundo texto, el que decide si someten o no el primero a referéndum. ¿Me siguen? Entonces, el referéndum en vía Asamblea ahorita está en pausa. Pero el referéndum en vía iniciativa popular sí dio un paso. Y ese paso fue que el Tribunal Supremo de Elecciones le consultó también a la Sala Constitucional si el texto que debilita a la Contraloría se apega a la Constitución o no. Y sobre esa consulta sí tendremos respuesta por el fondo, ya que el TSE sí está facultado para preguntarle a la Sala y la Sala va a responder si es o no constitucional. Pero ¿por qué importa tanto la opinión de la Sala que por las 2 vías se la están preguntando? Es muy simple, porque cualquier ley que se apruebe en este país, sea por referéndum o en la Asamblea, debe someterse a la Constitución. Es decir, no porque un proyecto lo vote directamente el pueblo, puede pasarle por encima a la Constitución política. Es así de simple. Por eso es tan importante lo que vayan a decir las y los magistrados de la Sala. Acá nos mantendremos atentos. Por ahora, a esperar. Hay un tema que es importante para Costa Rica y al que poca gente le pone atención: las frecuencias de radio y tele. Todas las televisoras y radioemisoras que transmiten sus señales a través de tele o radio gratis, públicas, lo hacen con frecuencias que le pertenecen al Estado. Y esto es importante. Y desde hace muchos años es ese Estado que permite que empresas privadas y algunas públicas como el CINART utilicen estas frecuencias. Eso lo hacen a través de contratos. Pero
Esos contratos vencieron este viernes 28 de junio. Para dar un poco más de contexto, hablamos con Óscar Jiménez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y del Centro de Investigación de Comunicación de la UCR. Entonces, frente a ese vencimiento, el gobierno de la República, por ley, tiene que tomar la decisión, o tenía que tomar la decisión, de si los prorrogaba por 20 años más o no los prorrogaba para recuperar esas frecuencias y volver a someter a un concurso público esas mismas frecuencias del espectro radioeléctrico para que ellas u otros interesados concursaran y una vez las ganaran, se firmara un nuevo contrato y que les diera la posibilidad de seguir transmitiendo señales de radio y televisión por los próximos 20 años. Ahora, dado este contexto de lo que está pasando, ¿qué decidió el gobierno? ¿Hicieron algo? Sí, este tema ha estado presente desde la campaña electoral y también desde el inicio del gobierno. En mi opinión, el Poder Ejecutivo y las autoridades del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, el MITIP, que es el ministerio encargado de este tema a nivel del gobierno central, cometió desde el inicio de la administración varios errores administrativos que retrasaron el tomar una decisión en torno a este tema. Entonces, eso es lo que generó distintos enfrentamientos entre el MITIP, la Presidencia de la República y la SUTEL, entre MITIP, la Presidencia de la República y las cámaras de concesionarios, y entre MITIP y el Presidente de la República con medios de comunicación y con otros actores que tienen interés en este tema. Independientemente de ese problema, el gobierno hoy miércoles tomó una decisión que se puede explicar en 3 pasos, o tomó 3 decisiones. La primera, emitió un decreto ejecutivo para prorrogar temporalmente por 15 meses los actuales contratos que vencen este viernes con las actuales condiciones, con el fin de que no ocurra un apagón de las señales de radio y televisión. La segunda, decidieron emitir un acuerdo ejecutivo para iniciar el proceso de un concurso público para todas las frecuencias de radio y televisión, es decir, que durante esos 15 meses las instancias pertinentes vayan haciendo los procedimientos legales y los procesos para que todas esas frecuencias vuelvan al control del gobierno y vuelvan a someter a un concurso público para ser concesionados a los mismos u a otros actores. Y la tercera propuesta que presentó el gobierno el día de hoy fue anunciar que presentaría un proyecto de ley para tratar de actualizar el monto económico que tienen que pagar estos concesionarios por utilizar el espectro radioeléctrico en nuestro país. Este monto no se actualiza desde la década de 1950, es muy bajo y es lo que tienen que pagar los secretarios de radio y televisión por usar el espectro radioeléctrico de Costa Rica cada mes y cada año. Eso se las trae. Primero porque prueba que el gobierno fue incapaz de gestionar lo necesario en estos 2 años para tener una decisión tomada y ejecutada para esta fecha. Y por eso se ve casi que obligado a prorrogar los contratos por 15 meses. Segundo, porque se va a meter en un proceso que nunca se ha hecho en este país, sacar a concurso esas frecuencias. Es que desde hace como 70 años este país ha prorrogado y prorrogado y prorrogado esos contratos. Entonces el gobierno va a meterse en algo que tal vez no tiene reglas muy definidas y a eso hay que ponerle atención. Ahora, usted podrá preguntarse, David, ¿y a mí qué me importa? ¿Por qué eso es relevante? Óscar Jiménez nos explica. Al menos 4 razones. Primero, porque no es solo un tema técnico, sino que es un tema donde también se involucra la libertad de expresión. Para que los noticieros de televisión, que son el medio más visto a pesar del aumento del uso de las redes sociales, puedan transmitir, para que se puedan transmitir programas de opinión en radio abierta, esos que escuchamos en la calle cuando vamos en las presas, es indispensable el espectro radioeléctrico. Estamos hablando de un bien demanial, de un bien del Estado, que permite la transmisión de señales de radio y televisión y por tanto tiene una relación directa con el tema de la libertad de prensa, con el derecho a la comunicación y con la libertad de expresión de las personas. Es a través de esa tecnología, a través del espectro que utilizan los concesionarios de radio y televisión, que podemos ejercer el periodismo en este país, que podemos ejercer la libertad de opinar sobre lo que nos dé la gana en este país, y es a través de esa tecnología que se transmiten las señales de radio y televisión, que transmiten entretenimiento, noticias y otro tipo de contenidos en la radio y la televisión de este país. Entonces esa es la primera razón, que es un tema relacionado con libertad de expresión. La
deberíamos tratar de vigilar, porque al final es algo que nos pertenece a todos y a todas, como los ríos, como las montañas, como los bosques que están también protegidos por la ley. La tercera razón es porque este proceso de vencimiento no de las frecuencias puede ser utilizado para violentar la libertad de prensa. No es un secreto, y ha sido señalado por muchas instancias internacionales, Reporteros Sin Fronteras, Freedom House y demás instancias como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que en Costa Rica se está dando una erosión de la libertad de prensa producto de la relación conflictiva y de los ataques que el presidente Chávez ha emitido contra ciertos grupos económicos de la comunicación particulares. En ese sentido hay que prestarle muchísima atención a esto, porque puede utilizarse este proceso para revanchismos, venganzas y para erosionar todavía más el debate público en este país. Y la cuarta razón es porque también, al menos en el proceso de la aprobación o no de la ley que establece los montos que pagan por el uso del espectro radioeléctrico, hay dinero involucrado. Entonces, creería que nosotros y nosotras como ciudadanos deberíamos estar preocupados por ese dinero que pagan actores privados por usar un bien que, como les decía previamente, nos pertenece a todos y a todas. Yo coincido plenamente con lo que dice Oscar, honestamente. Esto es un tema súper relevante. Y les voy a decir algo que tal vez les sorprenda, pero yo estoy de acuerdo con las decisiones que está tomando el gobierno. Probablemente no por las mismas razones, pero sí con algunas de las decisiones. Y me explico. Yo creo que es un ridículo que este país no haya hecho un proceso serio, democrático y apegado a la legalidad para licitar, subastar o cualquiera que sea el término legal esas frecuencias. También creo que no es posible que en pleno 2024 sigan pagando montos absurdamente bajos por ese uso. Es que estamos hablando como de 120,000 pesos, especialmente empresas grandes de televisión o radio que facturan muchísimo dinero año a año. Y ojo, acá hay una aclaración importante. Ese monto que deben pagar las empresas no lo define el gobierno. Es un asunto que tiene que pasar por ley, por lo que solo la Asamblea Legislativa lo puede hacer. Ya hay un proyecto presentado por el PLP y ahora el que presentará el gobierno. Ambos suben esos montos. Acá el peligro es que este vencimiento tan importante de los contratos cayó en un gobierno muy chambón, que probablemente usará el proceso de licitación y que tal vez ha venido usando esa amenaza para buscar de alguna forma perjudicar a esos medios de comunicación que no le han hecho la más aguada, al tiempo que favorecerá probablemente a los que sí han agachado la cabeza y le han dicho sí señor. De nuevo, concuerdo con la decisión de licitar esas frecuencias y subir los montos que pagan por las mismas, pero ojalá, en serio, ojalá que se haga en un proceso justo, democrático, transparente y que entienda la importancia de estas frecuencias para la libertad de prensa, de expresión, el pluralismo mediático y la democracia. Ahí les contaré cómo se desarrolla. ¿Se acuerdan de Wikileaks y Julian Assange? Si no, les hago un mini resumen. Assange es el fundador de Wikileaks, un medio digital en el que se publicaron cerca de 500,000 de documentos militares confidenciales de Estados Unidos relacionados a las guerras de ese país en Irak y Afganistán, así como operaciones del ejército gringo en Guantánamo, entre otro montón de cosas. Claramente fue perseguido por los gobiernos estadounidenses que lo acusaban de violar la ley de espionaje. El MAE enfrentaba hasta 175 años de cárcel. Eso lo obligó a irse de ese país y pasó alrededor de 7 años refugiado en la Embajada de Ecuador en Inglaterra, para luego ser arrestado y pasar otros 5 en una prisión de alta seguridad británica, mientras Estados Unidos buscaba extraditarlo para juzgarlo en ese país. La noticia es que Assange llegó a un acuerdo con la justicia gringa esta semana. Se declaró culpable de uno de los delitos, pero no irá a prisión. Será un hombre libre y de hecho ya está en su país de origen, Australia. La audiencia se dio en una corte federal en las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el Pacífico Sur. Claramente ese mae no iba a ir a suelo gringo continental porque no confía en ese gobierno. Internacionalmente se venía dando mucha presión a favor de Assange para que no lo extraditaran a Estados Unidos por preocupación sobre el riesgo de abusos y maltratos que podría recibir en ese país, violando un montón de acuerdos de derechos humanos. El mae, que sacudió a uno de los países más poderosos del mundo, le ganó la batalla y ya camina libre por las calles.
Si me preguntan, es un triunfo para la transparencia y la rendición de cuentas que deben dar los gobernantes. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron en Costa Rica y el mundo del 24 al 28 de junio. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales @lahoratica. Pueden compartir este podcast para que llegue más gente, pero lo más importante que pueden hacer es financiar este proyecto de periodismo independiente. www.patreon.com/lahoratica o pueden hacernos un simpe móvil 8607-6470. Chao.